Muy bien, y ahora sí, vamos a charlar un ratito con Rafael Briano. Ya lo han escuchado muchas veces en nuestro programa. Él es licenciado en Ciencias Políticas, es analista de política internacional y además es profesor universitario, con lo cual nos ayuda también a clarificar un poco. Rafa, bienvenido de nuevo. Vamos a hablar un poco de Milei y el mundo. Bien, voy a tomar algunas cosas que dijo también Alconada Mon, esto de jugar al loco, lo habíamos dicho también fuera de aire, ¿no? Hay mucho de personificación, digamos, el presidente es de por sí una figura política que está aprendiendo a ser un líder, como dijo también Alconada Mon, pero que oscila en este discurso rupturista, desprolijo, políticamente incorrecto, vulgar, chabacano, violento, y a veces adopta otras posturas un poco más pragmáticas, como decías vos. Pero él es el que decía hasta dónde corre los límites. Y está... por eso nos cuesta tanto analizarlo. Por ejemplo, él tiene una política exterior que en ciertos puntos tiene algunas cosas en contacto con los 90. Y la reivindicación de la figura de Menem también tiene que ver con una identificación política, ¿no? Dice, bueno, esto es como el menemismo, Menem fue el mejor presidente de la historia, entonces la política exterior en principio sería, bueno, volvamos al alineamiento automático con los Estados Unidos, ¿no? Volvamos a los 90, volvamos a ese momento, pero los 90 fueron el siglo pasado. Y los 90 tenían que ver con un mundo que terminaba la Guerra Fría, caía el muro de Berlín, y Menem asumió en ese contexto y se alineó explícitamente con el vencedor de la Guerra Fría, que fue los Estados Unidos. Entonces, Argentina tenía que sacarse de encima el estigma de haber empezado una guerra que perdió, las Malvinas, ¿no? Además, una política exterior bastante oscilante. Entonces, somos Occidente, nos alineamos con los Estados Unidos y mandamos una fragata a la guerra del Golfo simbólicamente para decir, esto es en serio. El tema es que Milei hizo esto de alinearse y decir explícitamente quiénes son sus aliados, Estados Unidos y en este caso Israel. Interesante eso, Israel, no otro. Pero el mundo es diferente. Ahora no tenemos un conflicto bipolar, por más que se habla de Guerra Fría, China y Estados Unidos disputan el dominio del mundo, pero no en términos bélicos, tienen relaciones comerciales y de intercambio tecnológico muy grandes. Hay como una telaraña comercial muchísimo más grande de lo que hubo durante la Guerra Fría, en donde nadie le compraba, no tiene nada que ver, si no eras parte del grupo. Exactamente. De Occidente o si eras parte de la Unión Soviética. No, pero aparte China es un país que desde el año 79, 80 esta parte ha crecido a tasas chinas, como se dice, ¿no? 6-7% todos los años, ¿no? Su economía, que era marginal en los años 80, principios de los 80 y masivamente campesina, ahora es uno de los países más industrializados del globo, la segunda economía del mundo. Entonces es diferente. Entonces, ¿a qué voy? El discurso de Milei oscila por un lado en ser o pretender ser un aladid del el anticomunismo, ¿no? Es decir, bueno, acá hay una lucha por la libertad de un lado versus el comunismo, lo que se planteaba en la Guerra Fría, ¿no? Pero del otro lado, China no pretende una hegemonía mundial o que todos los gobiernos sean comunistas, no pretende una revolución comunista. Quiere hacer negocios, como todos los estados quieren hacer negocios. Entonces, ahí también están las necesidades de la economía argentina. China es el principal socio comercial de Argentina. El principal comprador de los insumos agropecuarios es China. Entonces, no puede decir, bueno, no voy a comerciar más, como hizo en campaña. Decía, bueno, eso se puede tercerizar, es fácil. No es así. Una vez que estás ahí, te das cuenta que no es así. Una vez que tenés una economía bastante condicionada por el endeudamiento, te das cuenta que los swap chinos también te sirven, ¿no? Entonces, ese aprendizaje lo está teniendo en el poder. A ver, tengo varios audios de muchas cosas de las que estuviste nombrando. Si te parece, arrancamos con el discurso que daba Milei en Davos. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo.
Ahí empezaba a incorporar palabras que ahora empiezan a resonar. Yo me acuerdo mucho las repercusiones de este discurso. Estaban los que decían esto es una locura, es totalmente fuera de su tiempo. Y hay otros que decían, no, ojo, colectivismo. Es 2024, podemos hablar de colectivismo y de comunismo y de socialismo. Bueno, los términos existen, van cambiando de acuerdo a las épocas, Ujú. ¿no? Obviamente no podemos hablar de comunismo del siglo XX como si estuviera vivo hoy, no, es otra cosa, ¿no? En China hay una dictadura de partido único, eso es, sin duda es así, pero no es una economía comunista y en la relación con el resto del mundo es bien capitalista, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo interpreta Milei esta lógica de los conceptos? Por un lado es, bueno, acá es simplemente también lo de la casta, él versus la casta. La casta Claro. vendría a ser el socialismo, el colectivismo, que además genera pobreza. Como esa lógica de la política interior se puede trasladar a lo exterior. Es la misma lógica. La libertad individual en un país y en el sistema global versus el colectivismo, que es el gran enemigo causante del empobrecimiento general. Mira, te hago escuchar otro porque habías dicho, los aliados de Argentina, según Milei, iban a ser Estados Unidos e Israel. Milei lo decía desde un principio. Este es el audio 11, le digo a Gus que está ahí con esto. El audio 11 donde Milei plantea los aliados. Político, nunca le pregunté esto. Si usted es presidente el 10 de diciembre, Mis aliados son Estados Unidos e Israel, así de simple. con todo lo que eso implica. A punto tal que Israel lo considero tan aliado que he dicho que voy a mudar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Mudar la embajada. Otra vez lo simbólico, ¿no? Como construir, así como Menem envió al Golfo, ¿no? A la guerra del Golfo. En este caso sería cambiar la embajada. Sí, no solamente acá tenemos algo simbólico, sino que algo que va en contra de la política exterior argentina mantenida a lo largo de décadas. Ujú. Desde el año 48, desde que comienza el conflicto palestino-israelí, y las Naciones Unidas tratan de mediar o de encontrar una solución a este conflicto tan complejo. Argentina, como el resto de los países, o casi todos los países, tiene las embajadas en Tel Aviv, la capital reconocida para la ONU, ¿no? Ujú. Jerusalén, planteaba la ONU que tendría que ser territorio internacional al ser una ciudad sagrada. Israel, bueno, conquistó Jerusalén. Sí, para otro programa, Programa. el conflicto palestino-israelí que es interminable. Interminable, pero a lo que digo es, eso que lo decía antes de ser presidente, lo dijo siendo presidente en su primer viaje a Israel, ¿no? Lo cual tiene un costo muy importante para la política exterior argentina, porque si Argentina está a favor de recuperar Malvinas, por ejemplo, en el Comité de Descolonización de la ONU, va a perder Pierde votos, claro. muchos votos que serían, digamos, aliados en caso que Argentina continúe, como dice Naciones Unidas, con su embajada en Tel Aviv y no en Jerusalén. Mirá lo que hace un ratito nombrabas China, ¿no? En diferentes momentos. Mirá lo que le decía Susana Jiménez a Milei. ¿Cómo se lleva con China? Eso es interesante. Nosotros con China, yo me sorprendí muy gratamente con China. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, tuvimos una reunión con el embajador. Al otro día nos destrabaron el swap. Además, Qué suerte. sí, además, China, la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. No exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten. O sea, Bueno, y ya es algo bueno, me y parece. de hecho, Un párrafo aparte, las reacciones de Susana me encantan. No, qué bueno le dice cuando le destraban el swap de China. ¿Con qué nos quedamos de esto? ¿China no nos pide nada a cambio? No, a eso digo, no es loco, no es ingenuo, sabe de lo que habla y sabe lo que dice y los efectos de lo que dice. Acá que está diciendo, muchas gracias China por haberme aprobado el swap, primero, Sí. valió la pena juntarme con el embajador, y después le está diciendo a Xi Jinping, bueno, vamos a seguir, por más que yo tenga una bravata anticomunista, o he dicho que no voy a conversar con estados comunistas, lo ha dicho mi canciller también, vamos a seguir haciéndolo. Vamos a escuchar algo que pasó hace relativamente muy poquito, que fue el otro día en Uruguay, en donde en el Mercosur Milei atacaba prácticamente al Mercosur y decía que era un cepo para los países.
No puede llamar la atención entonces que las economías de nuestros vecinos hayan crecido tanto más que las nuestras. Mientras que ellos tienen acuerdos de libre comercio con más de 20 países, nosotros tenemos tratados similares únicamente con el resto de Sudamérica, Egipto e Israel. Si bien la responsabilidad del fracaso argentino cae mayormente en décadas de una política económica destructiva, el Mercosur y sus restricciones también han sido un escollo para el progreso de los argentinos. Muy bien, ahí teníamos la relación entre Milei y el Mercosur. ¿No le gustan los organismos? Porque también hubo críticas en su momento a la ONU. En eso hay un punto también con Trump, ¿no? Exactamente, diste en el clavo. Esto es, bueno, demuestro que estoy alineado explícitamente, no solamente con los Estados Unidos, sino que con Trump desde antes que sea presidente y ahora que va a ser nuevamente presidente, ¿no? Entonces, este discurso anti-multilateral, anti-globalista, lo está retomando Milei, y de hecho es curioso porque asume la presidencia pro tempore del Mercosur, claro, y está diciendo esto no sirve para nada, ¿no? Nos ha aprisionado. Lo mismo decía, ojo, la calle Pou hace 2 años cuando Alberto Fernández era presidente en una cumbre del Mercosur, dijo el Mercosur no le sirve al Uruguay, como diciendo vamos a abrirnos para otro lado. Lo cierto es que son proyectos estratégicos de política exterior de 2 o 3 décadas, ¿no? Por ejemplo, el acercamiento entre Brasil y Argentina empezó en la época de Alfonsín y de Sarney y se mantuvo y fue mutuamente beneficioso para los dos países. Y Uruguay y Paraguay son socios menores, pero también se han beneficiado por el Mercosur. Ahora en un minuto seguimos con vos, Rafa.